¿Qué tal? Buenos días. La prueba del 9 de que la oferta de vivienda no es capaz de dar abasto a la demanda es que la subida de los tipos de interés apenas han hecho mella en las compraventas, que, atención, vuelven a repuntar en nuestro país. Faltan viviendas para comprar y para alquilar, y son muchos quienes deciden que es más rentable transformar un local comercial en una vivienda que dedicarlo a un negocio cualquiera. En Canarias los principales cambios de uso se han dado en su mayoría en antiguos hoteles, y en el conjunto del estado las nuevas viviendas provienen de oficinas que cambian de uso y también se han producido sobre inmuebles de uso religioso o incluso edificios públicos. Cualquier cambio de uso resulta rentable para una demanda que no para de crecer, sin que la ley de vivienda haya posibilitado, al menos de momento, que los dueños de 400.000 casas que se estima que están vacías hayan tenido confianza para ponerlas al menos en el mercado de alquiler. Lo cierto es que estamos ante un desequilibrio de oferta y demanda claramente inclinado hacia lo primero. ¿Qué ocurre en estos casos? Que los precios suben. Pongamos cifras a esa demanda. Lidia Rodríguez, según el Banco de España, ¿cuántas viviendas harían falta para satisfacer la demanda actual en nuestro país? Pues Roberto, según el Banco de España, harían falta aproximadamente a fecha de hoy unos 600.000 inmuebles de cara al 2025. O sea, en un año tendríamos que tener 600.000 inmuebles, viviendas, para poder lograr ese equilibrio en el mercado inmobiliario. Hay que recordar que ahora mismo tenemos 400.000 casas en España que se encuentran vacías. El Banco de España además también da consejos para lograr ese equilibrio y algunos son muy destacados. Por ejemplo, subir el IBI en algunos inmuebles y también bajar ciertos impuestos que puedan facilitar la compra de esas viviendas. También hablan de algo, Roberto, que también se habla mucho en la calle, y es crear vivienda nueva, pero sobre todo vivienda pública. La prueba de esa necesidad de vivienda es que, a pesar de la subida de tipos de interés, la compraventa no solo se ha mantenido, Lidia, sino que está subiendo. Sí, es cierto, Roberto. Hay que decir que llevábamos más de un año en continua bajada. Sin embargo, en este último mes se han producido ciertas operaciones que han destacado porque suponen un incremento del 5,8%. A fecha de hoy, si comparamos con el año pasado, hay que decir que se han producido aproximadamente unas 53.000 operaciones. Es decir, tanto se han comprado como se han vendido. Y de esas que se han comprado o se han vendido, hay que decir que la gran mayoría son pisos nuevos, aproximadamente un 20%, pero la vivienda de segunda mano también parece que empieza ligeramente a moverse. Hablamos de un 2%, Roberto. Vamos a buscar más datos. Gracias, Lidia, con Francisco Ñaretas, portavoz de Idealista. Buenos días, Francisco. Hola, muy buenos días. Bueno, las viviendas han subido un 7% según sus datos respecto al año pasado. Los préstamos son más caros que años anteriores y, sin embargo, siguen subiendo las compraventas. ¿Cómo me explica esto? Bueno, pues porque hay mucho apetito por comprar y principalmente hay muy poca oferta. Entonces suben las compraventas. Pero hay muchísimo apetito, sigue habiendo muchísimo apetito por comprar, tanto a nivel nacional como a nivel extranjero. No olvidemos que España es un país en los que muchos compradores internacionales tienen sus ojos puestos, no solamente en los archipiélagos, y eso en Canarias sabéis muy bien, sino en todo el arco mediterráneo. O sea que a lo mejor también esa subida de la demanda es porque compradores extranjeros a lo mejor tienen más dinero para comprar y se deciden a hacerlo. Bueno, el principal problema de la vivienda en España, y lo decíais muy bien en la entradilla, es la falta de oferta disponible, tanto en venta como en alquiler. Esta falta de oferta disponible está haciendo que estas viviendas que están a la venta y en alquiler reciban cada vez más presión de la demanda y los precios, desde luego, suban tanto en venta como en alquiler. Claro, Francisco, se dice que hay que construir más, pero si esas nuevas viviendas construidas no salen al mercado, poco se va a arreglar. ¿Es verdad que hay unas 400.000 viviendas vacías en nuestro país? Bueno, el estudio dice de hecho que hay más viviendas vacías, que 400.000 estarían en zonas que pudieran ser interesantes, pero lo que no nos dice el estudio es cuál es el estado de esas viviendas. Si están bien, si están mal, si están viviendas que no se puede entrar a vivir, si hay que entrar primero a reformar. Lo cierto es que los números no salen. Quiero decir, si hay 200.000 hogares que se están creando todos los años y de media se construyen menos de 100.000 viviendas, evidentemente la ecuación no sale, hace falta construir mucho más vivienda. ¿Cuál es el problema?
problema ahora mismo que tenemos en España con respecto a la obra nueva? Pues que no hay suelo disponible. Además, tenemos que tener en cuenta que los plazos de las viviendas de obra nueva pues son muy largos, y desde que se obtiene el desarrollo del suelo hasta que se entregan las llaves de la vivienda, pues pasan muchísimos años. Y esto agrava mucho más el problema. El problema de ahora acaba de explotar, pero venimos arrastrándolo. Casi te puedo decir que desde 2008, en el momento en el que se pincha la anterior burbuja inmobiliaria, y de repente todas las administraciones públicas decidieron pues no desarrollar más suelos, ¿no? Todas las administraciones a las que les correspondía. Y entonces ahora hay sitios, localidades, regiones en las que sí que haría falta que se construyera vivienda y que se agilizaran los trámites para que esta vivienda se pudiera entregar lo antes posible. Has nombrado la bicha, Francisco. ¿Estamos corriendo un riesgo de volver a una burbuja como la de la época de la crisis del ladrillo? No, yo creo que no. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. En este momento el problema que tenemos, como te digo, es la falta de oferta disponible. Lo estamos viendo tanto en venta como en alquiler, y es esta oferta la que está haciendo, como decíamos al comienzo, que la demanda presione sobre las viviendas y que suban los precios. Lo que tenemos ahora mismo es una enorme falta de oferta disponible. Otro dato a tener en cuenta en ese desequilibrio de oferta y demanda. Muchos piensan en construir, pero hay otra forma de crear viviendas que ha destacado últimamente: el cambio de uso de un inmueble. O sea, Francisco, convertir, por ejemplo, un local comercial en una vivienda. Un local comercial, un garaje, lo que antes era una oficina, un taller. Y en Canarias, por ejemplo, lo que sí que estamos viendo es que la mayor parte de los 1.664 cambios de uso a vivienda que ha habido entre 2021 y 2023 han sido de inmuebles que antes tenían un uso hotelero. O sea, que eran hoteles y que ahora se transforman en viviendas. Efectivamente, y ahora se transforman en viviendas. Pero es que en ese cambio se puede aprovechar esos edificios que ya no se están aprovechando de esa manera, o que ya desde luego no se estaban aprovechando para el uso que tenían destinado originalmente, y cambiarlos a su vivienda, que es desde luego una fórmula mucho más rápida que construir una vivienda nueva, y que ayuda de alguna manera a mitigar la presión que está teniendo la oferta. Aún así, esto no hace innecesario la construcción de viviendas, haría falta construir viviendas. Claro, en ese cambio de uso entran también, me llama mucho la atención, aparte de locales comerciales, garajes, locales industriales, incluso espacios religiosos o edificios públicos. Bueno, pues puede ser algún edificio público que el Estado haya puesto en venta porque ya no lo utiliza, y de esta manera también recoge dinero. Y a lo mejor cuando hablamos de edificios de uso religioso, pues pueden ser pequeñas iglesias abandonadas o ermitas que se han dedicado a vivienda. Sí, algunos casos hay casos muy curiosos. Si entras en la base de datos de Idealista, verás que hay viviendas en plazas de toro, en molinos, incluso en iglesias y demás. Bueno, vivir en una plaza de toros, qué curioso. Oye, Francisco, tal y como está la cosa, me da la sensación de que la tendencia es que siga subiendo, ¿no? Pues lamentablemente sí, lamentablemente se mantiene esa presión sobre la oferta tanto en venta como en alquiler. En el caso del alquiler es mucho más acuciante porque la caída del stock ha sido mucho mayor, y los precios desde luego lo notan, y los que lo notan desde luego son todas esas familias, todas esas personas que tienen muy difícil, cada día más difícil, el acceso a una vivienda. Pues Francisco, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a vosotros. Bueno, y hoy destaca también una noticia que empieza a ser un escándalo judicial: la fuga de un líder mafioso tras la libertad condicional concedida por la Audiencia de Málaga. Se trata de Karim Boujakrichan, cabecilla de la mafia holandesa conocida como Mocromafia. De hecho, el fugado estaba a punto de ser extraditado a Holanda por narcotráfico. Le digo que es una noticia preocupante, y así la valoramos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se refería así a la fuga de Karim Boujakrichan, uno de los líderes de la Mocromafia, organización criminal que ha amenazado a la heredera al trono de Países Bajos, la princesa Amalia, o a su primer ministro, Mark Rutte. Boujakrichan, reclamado por Países Bajos, fue detenido el pasado mes de enero en esta operación en Marbella tras una investigación de más de 5 años por presuntamente blanquear 6 millones de euros procedentes del narcotráfico internacional. Desde entonces, una serie de recursos y decisiones judiciales con varios juzgados y tribunales implicados ha terminado con su puesta en libertad provisional, su fuga y una nueva orden de detención. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intentarán, con todos los medios que tenemos, localizarle y ponerle de nuevo a disposición judicial. Considerado uno de los delincuentes más peligrosos de Países Bajos,
Buya Krishan, neerlandés de origen marroquí, se fugó después de que la audiencia de Málaga lo dejara en libertad provisional en contra del criterio del fiscal, que alegó como motivos de riesgo de fuga su alta capacidad económica. El tribunal optó por ponerle una fianza de 50.000 euros, la obligación de comparecer cada 15 días y la retirada del pasaporte, con la prohibición de salir del país. La última vez que compareció fue el pasado 1 de abril. De los juzgados proviene otra de las noticias del día, la reapertura del caso Pegasus, el sistema de espionaje que pudo obtener datos del teléfono móvil del presidente y algunos de sus ministros. Pues bien, la Audiencia Nacional reabre la causa tras haber recibido información de las autoridades francesas. Desde 2022 se está investigando las presuntas escuchas a los móviles del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Luis Planas. El caso se había archivado desde el pasado mes de julio al terminar la instrucción sin lograr avances relevantes. El Gobierno nunca ha informado sobre la importancia de estos datos robados ni ha confirmado que fuese Marruecos quien estuviese detrás de ese espionaje. Está por ver si esos nuevos datos sirven para esclarecer quiénes estaban detrás y qué datos obtuvieron. Estamos viendo la imagen en directo que nos llega desde el Congreso de los Diputados. A primera hora comenzó la sesión del control al Gobierno, que ha dejado un nuevo enfrentamiento entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha afirmado que los partidos que apoyaron su investidura obtuvieron 9 de cada 10 votos en las pasadas elecciones vascas. Pero en medio de la sesión ha llegado una noticia inoportuna para el discurso del presidente Sánchez. La investigación abierta por la justicia sobre su esposa Begoña Gómez. Si es que eso le sirve para algo, pero si también cuestiona. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra ella por un supuesto caso de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Al ser preguntado así al respecto por el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, el presidente ha afirmado que confía en la justicia. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día porque mal día. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. En el Canal de la Mancha han fallecido 5 migrantes al tratar de cruzar desde Francia a Gran Bretaña. Una tragedia que ocurre justo cuando el Reino Unido ha dado luz verde a la controvertida ley que permite la deportación de migrantes en situación irregular a Ruanda. El Canal de la Mancha es una de las rutas migratorias más peligrosas. En lo que vamos de año han fallecido al menos 15 personas. Este martes perdían la vida otros 5 migrantes, entre ellas una niña de 4 años, tratando de llegar al Reino Unido desde Francia. Los fallecidos viajaban junto a otras 107 personas en una jornada donde se observaron una decena de embarcaciones. Esto sucede en un momento complicado con la aprobación del conocido como Plan Ruanda, una ley por la que el gobierno británico podrá deportar a migrantes en situación irregular a Ruanda con el propósito de frenar la migración por mar. Kay Marsh, portavoz de una organización benéfica, afirma que esta medida no actuará como un elemento disuasivo. No dejaremos de ver a las embarcaciones venir, sino que veremos más muertos y cómo se corren riesgos más peligrosos. El Plan Ruanda, aprobado recientemente en el Parlamento británico, ha despertado opiniones diversas. Esta ciudadana británica defiende que los migrantes deberían entrar por las vías legales y que así no perderían la vida, mientras que para Robert es una medida que nunca funcionará. Asegura que el Estado debería apoyarles para que se puedan establecer y pagar impuestos. Por su parte, en Ruanda, este plan parece tener una buena acogida. Este residente afirma que la medida beneficia tanto a los residentes en Ruanda como a los migrantes. Asegura además que les apoyan porque les entienden. Está previsto que los vuelos con los migrantes deportados despeguen en unas 10 semanas. Todo esto ocurre mientras Naciones Unidas pide a Reino Unido que reconsidere esta medida. Estados Unidos ha aprobado esta madrugada en el Senado el paquete de ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán, bloqueado durante meses por el desacuerdo entre demócratas y republicanos. The nays are 18,
Una decisión que puede tener consecuencias inmediatas en ambos conflictos. Este es el momento en que la propuesta salía adelante. 79 votos a favor, solo 18 en contra. Son 95.000 millones de dólares los que pone en circulación el Tesoro norteamericano. 2/3 del presupuesto irán para Ucrania y 26.000 millones para el gobierno de Netanyahu. Joe Biden podría firmar este documento definitivo a finales de esta semana. Aquí en España el Congreso ha aprobado una proposición del Partido Socialista para que el gobierno eleve la financiación a la UNRWA. El apoyo al pueblo palestino se está incrementando muy lejos de Gaza. En Estados Unidos las movilizaciones están agitando también las universidades. Las detenciones masivas no han acallado sus voces. Desde prestigiosas universidades de Estados Unidos a centros académicos más modestos. Miles de estudiantes se concentran de este a oeste del país para mostrar su apoyo al pueblo palestino. Además de su descontento al apoyo de Estados Unidos a Israel en Gaza, la entrega de armas o la relación de las universidades con empresas que la facilitan. Las protestas que se iniciaron al comienzo de la invasión de Gaza ahora se intensifican. La última chispa, el rechazo en solitario de Estados Unidos a reconocer en Naciones Unidas a un Estado palestino. La Universidad de Columbia ha sido el origen de las nuevas manifestaciones. Su condena ha tenido réplicas en Berkeley y Yale. Los estudiantes y profesores judíos dicen sentirse amenazados y esgrimen el riesgo de un enfrentamiento abierto. Me sentiría más tranquila si el campus no estuviera vallado y si no tuviéramos cientos de policías antidisturbios aquí, comenta esta estudiante. Joe Biden, increpado durante su visita a Tampa, ha calificado las protestas en las universidades como antisemitismo descarado. Y Naciones Unidas anuncia la investigación de cadáveres maniatados, entre los más de 300 hallados en fosas comunes en varios puntos de la Franja de Gaza. Mientras tanto, los bombardeos se suceden en todo el enclave palestino. Al remover la tierra siguen apareciendo cuerpos. Son ya más de 300 los cadáveres localizados en fosas comunes. Dicen las autoridades que hay cadáveres atados y con signos de tortura. Hubo una masacre dentro del hospital, dice este médico. Ya encontré a mi marido y ahora falta mi hijo, cuenta esta mujer. Y mientras Naciones Unidas exige una investigación independiente. Estamos horrorizados y esto no puede quedar impune, advierte la portavoz de Derechos Humanos de la ONU. También Estados Unidos, el mayor aliado de Israel, muestra su preocupación. Más al norte en la franja, en el hospital de Al-Shifa, hay más fosas comunes con decenas de muertos. Tel Aviv dice que desenterraron a los cadáveres para ver si entre ellos había algún rehén. Y entre tanto, los bombardeos continúan en todo el enclave palestino. Israel afirma haber atacado 25 objetivos de Hamás en las últimas horas, incluyendo su estructura militar y puestos de observación y de lanzamiento. Y las negociaciones para un alto al fuego siguen estancadas desde hace semanas. Queremos solucionar el conflicto, pero ahora nos lo estamos pensando, dice el ministro de Exteriores de Qatar, que es uno de los principales mediadores por la presión del gobierno israelí. En medio del fuego cruzado entre Hezbollah e Israel, una mujer y una niña han muerto a causa de un bombardeo contra una vivienda en la localidad de Hanin, en el Líbano. Horas antes, el ejército israelí afirmaba haber acabado con la vida de 2 miembros del grupo chií, respaldado por Irán, en el sur de este país. Bueno, ya les hemos dicho que Estados Unidos ha aprobado el paquete de ayudas para Ucrania. Ya solo falta la firma del presidente Joe Biden. En unos días podrían llegar a Kiev, debilitado en su defensa aérea y de artillería, las primeras armas y otros equipos de defensa. Una medida que podría ser la última aprobada para el país hasta después de las elecciones de noviembre. En las últimas horas, Rusia ha bombardeado la zona especial de Kharkov, un vehículo con civiles y un edificio de apartamentos en el puerto de Odessa. Casi una veintena de personas heridas, entre ellas 4 niños. Y Corea del Norte lleva a cabo sus primeros ejercicios de contraataque nuclear.
una simulación siniestra liderada por su presidente Kim Jong-un, que forma parte del sistema de gestión nuclear a nivel nacional con la que Corea del Norte pretende de nuevo mostrar sus capacidades y también elevar su protesta por los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Kim Yo-jong, así se llama la hermana del líder norcoreano, ahí la ven, ha anunciado en la televisión estatal que construirá un poder militar abrumador para proteger su soberanía y la seguridad regional. El número de satélites en el espacio se está multiplicando exponencialmente en los últimos años y también el peligro de que choquen entre sí. Aumenta además la cantidad de chatarra orbitando alrededor de la Tierra. ¿Cuánta basura espacial está girando ahora mismo alrededor de la Tierra? ¿Cuál es su peligro? ¿Y hasta qué punto corremos el riesgo de que satélites y pequeñas piezas giren como balas a nuestro alrededor? La basura espacial no tiene quien la recoja. Once y media de la mañana, miramos algunas protestas, mejor dicho, que se han visto en las calles de algunas ciudades latinoamericanas, en Buenos Aires, en Argentina, protestas contra el presidente Milei y sus últimos recortes en los presupuestos destinados a las universidades públicas. Basta de ajustes en la universidad, la educación pública no se negocia, han sido algunos de los lemas que se han oído en esa manifestación. Más duras han sido las protestas en Bolivia, donde la policía ha recurrido a los gases lacrimógenos para dispersar a cientos de maestros que protestaban en la calle. Los docentes tomaron las calles de La Paz para exigir al gobierno más presupuesto para la educación pública y mejores salarios. Su demanda no es nueva y se suma a la de los médicos que desde hace semanas protestan por las mismas reivindicaciones. Mientras la violencia continúa en México, que va a ir a las urnas el próximo 2 de junio. Decenas de candidatos o aspirantes a cargos públicos han sido asesinados durante esta campaña. Las cosas. Con este anuncio, Gisela Ayala arrancó su precampaña por la alcaldía de Celaya, Guanajuato. Nada ni nadie nos puede detener. Pero la asesinaron en un acto proselitista el 1 de abril. Luis Francisco, lo estamos esperando. Este fin de semana el partido sinaloense reclamó la desaparición de su candidato a regidor en Culiacán, la capital del estado. Luis Alonso García y un compañero fueron plagiados tras ser interceptados por una patrulla policíaca el sábado. Las autoridades niegan involucramiento alguno, pero el partido suspendió las campañas. El proceso rumbo a la jornada electoral del 2 de junio es de los más violentos. En Michoacán, después de que en un solo día mataron a 2 candidatos de un municipio, pues se bajaron varios candidatos. Entonces, claro, desincentiva la participación. La organización Data Cívica contabiliza delitos político-electorales desde el 2018 y este año ya registró 16 asesinatos. Dice que 80% de las víctimas aspiraban a algún cargo local. Otros coinciden. Hay un interés de las mafias del narcotráfico por ciertos municipios, más que otros puestos, porque ahí controlan policías, zonas de cruce, traspaso, etcétera. Lo consideran reflejo del avance del crimen organizado en general, que domina amplias regiones en algunos estados. Bien sabemos el convenio que hay del gobierno con el crimen, eso de abrazos y no balazos. Dulce Valdés es presidenta del PRI en Tijuana. Recientemente recordó el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio hace 30 años. Una estrategia de algunos partidos políticos por exacerbar esta percepción. Las campañas por las alcaldías empiezan oficialmente este 15 de abril. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y presten atención a las imágenes de este rescate aéreo en Lima, en Perú. Un helicóptero de la policía acudió a salvar a un hombre que estaba atrapado en un edificio en llamas. Fue un rescate rápido por aire, en el que el individuo por suerte no resultó herido, ya se ha recuperado
del susto. Un dispositivo de bomberos también se personó en la zona para ayudar en las labores de extinción. Dos matrimonios de Gran Canaria han conseguido regresar a la isla después de varios días atrapados en el aeropuerto de Dubái. Regresaban de un viaje a Japón cuando, haciendo escala en el aeropuerto internacional de Dubái, les sorprendió la lluvia, las inundaciones, que por lo pronto les obligó a aterrizar en otro aeropuerto. A partir de ahí, todo problemas, tanto para trasladarse al aeropuerto de Dubái como para permanecer y coger otro avión. Largas horas durmiendo en la terminal de los aeropuertos y prácticamente sin comida. Bueno, pues ya están en casa. Sin llegar a esos extremos, siempre es un fastidio sufrir retrasos y no digamos cancelaciones de vuelos cuando viajamos. Acaba de hacerse público un estudio de AirHelp sobre retrasos y hay 3 aeropuertos canarios entre los que más acumulan. Vamos a ver por qué. Egoitz Larrea es director de marketing digital y portavoz de AirHelp. ¿Qué tal, Egoitz? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. ¿Qué aeropuertos son estos que acumulan tanto retraso aquí en Canarias? Sí, desde AirHelp hemos hecho un análisis, como lo hacemos todos los años, y hemos visto que actualmente Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife del Sur son los aeropuertos que más alta de retrasos han tenido. Es más, Lanzarote actualmente, en los primeros 3 meses del año, es el aeropuerto que más impuntual ha sido de toda España. Claro, son aeropuertos que son de los que más número de vuelos tienen Canarias. ¿Es por eso por lo que hay más retraso, por lo que acumulan más retraso? ¿Tiene que ver directamente una cosa con la otra? Sí, posiblemente, dado el volumen, cuanto más volumen hay, ¿no? Y teniendo en cuenta que en España los aeropuertos de las Islas de Canarias durante los meses de invierno son los que más volumen tienen de turistas, sí que afecta realmente la manera de poder llevar la puntualidad correctamente y todo eso. De todos modos, en nuestro análisis nosotros nos fijamos en varias cosas, desde la puntualidad hasta atención al cliente, comidas y bebidas en el aeropuerto. Entonces es mucho más que no solo las puntualidades, sino también tiene también un valor añadido, pues todo lo que es el comportamiento que tiene el aeropuerto hacia el viajero. Claro, pero Herraiz, ¿quién es la culpa de los retrasos? ¿Del aeropuerto o de la compañía aérea? Bueno, a ver, todo depende del tipo de situación, ¿no? Cada situación es distinta. Si es un retraso porque handling no está manejando el equipaje correctamente, tienen menos gente trabajando para ellos, entonces ahí habrá un problema que es más relacionado con handling, que es el retraso de equipaje, de llevar el equipaje o del cliente, del viajero, al avión, o del avión entregárselo al viajero. También podría ser que la aerolínea puede que no pueda salir a la hora, por lo que hay demasiados aviones que están esperando en la cola para salir, o en la llegada igual. Entonces, en esas situaciones, la mayoría de las veces siempre está relacionado con el volumen de pasajeros que pasa por el aeropuerto. Bueno, creo que precisamente AirHelp se encarga de tramitar reclamaciones aéreas de este tipo. Sufrimos un retraso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos exigir? Sí, a ver, lo primero que se puede hacer y que se debe hacer es ir a la aerolínea en cuanto estás en el aeropuerto y preguntar qué es lo que ha ocurrido. Una vez que tienes toda la información, si la tienes por escrito mejor, pero bueno, intenta que te dé la información y con eso vas a AirHelp y en 2 minutos puedes hacer una reclamación fácilmente. Lo único que tienes que poner es pues de dónde a dónde estás volando, qué fecha es y qué problema has tenido. Subes tu boarding pass y ya está. Y nosotros nos encargamos del resto. Bueno, pero realmente el 85% de la gente no sabe sus derechos. Entonces, es cierto, empresas como la nuestra realmente ayudan lo máximo posible en enseñar cuáles son los derechos de todos los viajeros alrededor de toda Europa. Claro, lo que pasa es que a veces no es solo una reclamación monetaria, es que a veces hay que comer algo, a lo mejor hay que pedir un traslado a un hotel, y ahí sí que no hay nunca apenas ningún tipo de información. Correcto, exactamente. No hay distintos tipos de beneficios que tiene el cliente y el pasajero cuando está en el aeropuerto. Por ejemplo, si el retraso es de más de 2 horas, tienen derecho a un cupón donde les dan una bebida y un snack. Si el retraso es de más de 3 horas, entonces ya tienen derecho a reclamar
y también tienen derecho a que la aerolínea les lleve a su destino, que muchas veces se piensa que simplemente con la reclamación ya está. La realidad es que la aerolínea siempre tiene la responsabilidad de llevar al pasajero a su destino. Si es dentro de España sería por tren, y si sería fuera de España debe ser en avión, obviamente. Bueno, pues a ver, nos viene bien eso porque cada vez que viajamos no es raro que nos encontremos algún retraso. Si es pequeño no pasa nada, pero menudo lío si el retraso ya es grande o empezamos a perder conexiones, o como este matrimonio de Gran Canaria, nos quedamos tirados en un aeropuerto, no digamos nada ahí, ¿eh? Sí, exactamente. Y el beneficio, la compensación puede ir hasta 600 euros. Entonces, es una tontería no reclamar por tus derechos. Toda la gente debería de reclamar. Bueno, pues Egoitz o Erranz, me he quedado con Egoitz. Pues muchas gracias. Creo que lo teníamos mal rotulado. Muchas gracias por habernos atendido, Egoitz. Un saludo. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hace unos días la NASA confirmaba que hemos estado a 10 metros de una catástrofe espacial. Verán, a esa distancia pasaron 2 satélites, uno de la NASA y otro ruso a la deriva. El problema no habría sido solo el accidente, sino las consecuencias. Los pedazos de satélite diseminados en el espacio habrían podido afectar a otros satélites espaciales. Serían como balas hipersónicas en el espacio que podrían afectar a su vez a otros satélites que a su vez dejarían en el espacio miles de fragmentos de escombros a la misma velocidad. Actualmente tenemos más de 10.000 satélites orbitando la Tierra. En 2019 eran 4 veces menos, para que se hagan una idea de la aceleración de la industria espacial. Bueno, ¿y qué hacemos con toda esa chatarra espacial convertida en proyectiles? A ver si Benjamín Bastida, ingeniero de sistemas en basura espacial de la ESA, tiene la respuesta. ¿Qué tal, Benjamín? Buenos días. Hola, Benjamín, ¿me escuchas? Pues nosotros a ti no. Vemos, creo que sí nos está escuchando Benjamín, pero nosotros no. Resulta curioso esta situación que se está dando en el espacio de la que vamos a hablar. Esas trozos de chatarra como balas. Fíjese que la Casa Blanca, por ejemplo, ha pedido a la NASA establecer un nuevo uso horario en la Luna. La gravedad hace que el tiempo allí pase más rápido que en la Tierra y Estados Unidos busca un consenso para sincronizar las misiones espaciales. Querrían definir ese nuevo horario en 2026. En la Luna el tiempo pasa más rápido que en la Tierra. Son casi 59 microsegundos de desfase al día. Esto se debe a que el planeta tiene mayor gravedad que su satélite y para coordinar mejor las misiones espaciales, Estados Unidos quiere fijar un horario específico para la Luna. Crear un horario lunar es lo que la Casa Blanca ha pedido a la NASA, que ya trabaja con la Agencia Espacial Europea. Pero tendrá que consensuarlo con una treintena de países. En la Tierra, la mayoría de los relojes y zonas horarias se basan en el UTC, el Tiempo Universal Coordinado, un sistema reconocido a nivel internacional que procede de una red de relojes atómicos ubicados en todo el mundo. Establecer un horario lunar puede contribuir a mejorar el mapeo de la Luna y de su órbita. También es clave para consolidar los datos y las comunicaciones de los astronautas con la Tierra. Estados Unidos quiere que esté listo para 2026, justo a tiempo para su misión tripulada a la Luna, donde quiere crear una base científica para futuras misiones a Marte. Y atentos a los cielos de Atenas durante estos días. Tienen un color distinto. Aquí ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? De una calima que, aunque aquí estemos acostumbrados, lo cierto es que nos llama la atención la intensidad que tiene. Se ha apoderado de paisajes tan icónicos como la Acrópolis griega. Los vientos han empujado el polvo desde el norte de África hacia la otra orilla del Mediterráneo, en gran cantidad. Por eso ese color ocre que lo ha teñido todo prácticamente en Grecia en estos días. Y en Finlandia están acostumbrados a la nieve, pero fíjense que allí no suelen tenerla ya en esta época del año. Este martes en la capital se han vivido fuertes nevadas que dejan más de 20 centímetros de nieve en la mayor parte del sur del país. Esas nevadas han provocado cortes en el transporte público durante varias horas y van a seguir este miércoles, aunque a finales de semana se espera que lo que llegue sea la lluvia.
Y en Kenia al menos 38 personas han muerto a causa de las inundaciones. Por las intensas lluvias, más de 11.000 personas han tenido que ser desplazadas de sus hogares en los últimos días. Según Cruz Roja, se ha rescatado a 180 personas en todo el país. El Departamento Meteorológico keniata advirtió ya de la llegada de más lluvias para la próxima semana y ha emitido alertas por inundaciones. Las autoridades aconsejan que busque la población terrenos elevados y evitar las zonas inundadas. Y ahora nos vamos a presentar a John Jairo, un colombiano que se ha vuelto viral con sus vídeos de rescates de animales silvestres. Este hombre arriesga su vida para salvar especies en peligro de extinción y asegura que lo hace porque somos los humanos los que estamos invadiendo su hábitat. Lo estamos salvando, quieto con las garras. Oso perezoso. Y no solo perezosos, el voluntario colombiano ha llegado a salvar serpientes, arañas, pájaros y otros animales que han perdido su hábitat. Hay que rescatarlas, no matarlas, porque nosotros somos los que estamos invadiendo el espacio de ellos. Nosotros somos los invasores, ellos son los que viven en el hábitat, entonces hay que rescatarlos, no los matemos. Son muchas las especies que mueren atropelladas en las carreteras a diario, por eso John Jairo lucha por rescatarlas. Mucha gente inescrupulosa que ve un animalito cruzando por la vía y no les importa pasarle la llanta por encima o cogerlos a piedra. Volverlo a llevar a su espacio cercano a la vía, que es la cobertura vegetal, y que de esa manera pues el animal pueda continuar con su camino. Las redes sociales se han hecho eco de estos rescates y aplauden la solidaridad del voluntario. Vamos a fijarnos en el tiempo para esta jornada. Emilia, ¿qué tal? Buenos días. El agua busca en concreto, su en Canarias. camino. Hola, Emilia, ¿me escuchas? Nosotros ya te adelanto que aunque hoy ahora te escuchamos, Emilia, adelante. Ahora me escuchas bien, bien. Te decía que qué planes tienes para el fin de semana, porque aunque hoy vayamos a pasar calor y mañana también, el fin de semana cambian las condiciones. Enseguida lo vamos a ver. Vamos a quedarnos primero con la imagen de satélite. Nos muestra la nubosidad de nuevo de tipo alto que sigue entrando por el suroeste, por las islas, a primera hora de la mañana, última hora de la tarde. A esta hora ya esa nubosidad se ha disipado, gran parte de esas nubes altas ya se han desvanecido, dejando un ambiente bastante despejado. De hecho, si nos fijamos en la imagen de satélite del canal visible, vemos como prácticamente, fíjense cómo está en Fuerteventura, en Lanzarote, prácticamente despejado, sin ninguna nubosidad de tipo bajo, dispersa, así meramente decorativa, por el norte de la isla de La Palma o también en el norte de la isla de Tenerife, rozando también el norte de la isla del Hierro, pero en general esta jornada de miércoles está resultando ser bastante soleada y calurosa, con 28 grados, por ejemplo, en el sur de Tenerife o en Tuineje, 27-28 grados también en Vallehermoso, en La Dama, la estación de la Agencia Estatal de Meteorología de La Dama. Digo calurosa y es que hoy es el día más caluroso de toda la semana, hoy y durante la primera mitad de mañana. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? De momento no tenemos inestabilidad cercana a las islas, está bastante lejos, tenemos un anticiclón que gira en sentido a las agujas del reloj, que envía vientos alisios que están soplando con intensidad y que mantienen las temperaturas altas de momento, aunque de cara al fin de semana esos vientos alisios van a girar a componente norte e incluso noroeste y van a acercar un sistema frontal procedente de una perturbación que va a ir bajando y que se va a colocar al oeste de Portugal, más bien frente a las costas gallegas. Esa perturbación es la que podría traernos de cara al fin de semana pues un frente que estamos esperando que llegue entre el sábado y el domingo. De momento en las próximas horas sigue el viento, sobre todo en los canales de las islas. Ya saben que los alisios aceleran esa intensidad en el noroeste y el sureste durante este jueves, sobre todo por la noche, también en puntos del interior de Fuerteventura y Lanzarote, aunque de cara al viernes ese viento tiende a amainar, así que de viento nos queda esta tarde y la jornada de mañana. La previsión para mañana, pues cabe esperar una situación bastante parecida a la de hoy, con cielos muy despejados en general desde primera hora, como mucho alguna hilera de nube alta en las cumbres, pero poco importante, alguna nube también residual en la cara norte de las islas. De hecho mañana baja bastante la humedad, la cota de la nube también estará bastante baja, con cielos despejados también en Fuerteventura y en Lanzarote, viento del nordeste moderado, algo más acostado decimos nosotros en las islas occidentales de componente este, con temperaturas que ya mañana pues van a ser un poquito más bajas que las de hoy. Estamos entre los 24 y los 25 grados en las capitales de provincia, pero en puntos del interior podrían subir ligeramente de esa cifra, que es una situación marítima que mañana sigue un poquito complicada por el norte con fuerte marejada y no así en el sur, donde predominará la marejadilla.
Te decía porque como ayer te adelantaba lo del fin de semana, la romería de Tegueste, la probabilidad de lluvia por ese frente, hoy ese frente se ha rodado y está un poquito antes, está desde el sábado al mediodía hacia el domingo por la mañana, así que todavía está por ver lo que nos llega a llegar de ese sistema frontal. Bueno, pues veremos qué es lo que llega finalmente y si afecta a la romería o no. Gracias, Estoy perdiendo Emilia. las esperanzas, Roberto. Buenos días. Parece que sí. Bueno, Wendy, Pedro, ¿qué tienen preparado hoy en Ponte al Día? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Roberto. Buenos días, Roberto. Ya tenemos el menú preparado. No, todavía no toca romería, pero tocará. No, tocará. dentro de poco. De momento, en el programa de hoy, Meridiano Ya de la Semana, seguimos ejerciendo de altavoz de las denuncias de nuestros espectadores que nos llegan al programa. Vamos a estar hoy en el barrio del Fondillo, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí los vecinos señalan el estado de abandono y de suciedad en el que se encuentra la zona. Señalan que la solución pasa por contratación de más trabajadores de limpieza. Hablaremos también de la aprobación de un plan por parte del Ejecutivo Central para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia. Se trata de una petición que recoge el Consejo de Ministros por parte del Defensor del Pueblo. Hablaremos de este asunto con datos, con cifras, con testimonios y también vamos a abordar en profundidad la situación actual de la Iglesia. Y faltan medicamentos. Este es otro de los titulares sobre los que versará parte de nuestro programa de hoy. En concreto, en el archipiélago faltan 900 tipos de medicamentos. El problema radica sobre todo en el desabastecimiento mundial, que también nos afecta. Principalmente atañe a patologías como la ansiedad, la diabetes o el asma. ¿Cómo afecta a nuestras farmacias? ¿Cuáles son las soluciones? Haremos una radiografía de este caso. Y Canarias es una tierra que orográficamente se caracteriza por la presencia de barrancos, desniveles en el terreno por donde el agua busca su camino. De ahí la necesidad imperiosa de mantenerlos conservados y limpios para evitar, pues presenciar imágenes trágicas como las que desgraciadamente hemos tenido que asistir. Hablaremos en profundidad de todo ello y por supuesto con muchísimos asuntos más. Ya lo saben, fieles a la cita, las 2 en punto, aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, y vamos a hablar hace un momento de esa chatarra espacial convertida en proyectiles hipersónicos y de los problemas que puede generar para los satélites que están ahora mismo orbitando en torno a la Tierra. Benjamín Bastidas, ingeniero de Sistema en Basura Espacial de la ESA. ¿Qué tal, Benjamín? Buenos días. Hola, buenos días. Venga, ahora te escuchamos ahora perfectamente. Oye, un tornillo en el espacio es una bala hipersónica. ¿Se sabe cuántos tornillos hay orbitando alrededor nuestro? Muchísimos. Desde el suelo, desde la Tierra, podemos controlar objetos más o menos hasta 10 centímetros y de esos tenemos a unos 35.000. Si vamos a objetos tamaño del tornillo, 1 centímetro de diámetro, estamos hablando de alrededor. Bueno, parece algún satélite debe estar chocando en el espacio y provocando problemas en las comunicaciones. Qué pena, porque estamos tratando este tema, que si no podemos hacerlo hoy y recuperarlo hoy, tranquilos que mañana trataremos de volver a este asunto tan interesante por la cantidad de satélites que se están colocando en el espacio y por los problemas que puede generar. Tanta chatarra alrededor nuestro podría provocar incluso que esas misiones dejen de lanzarse o corran peligro al lanzarse. Bueno, vamos al continente africano. En el Parque Natural de Amboseli, en Kenia, temen que los cazadores autorizados por Tanzania se conviertan en una amenaza para los elefantes. Su miedo está justificado porque además la visita a estos animales es su principal atractivo turístico. A vista de pájaro, el Parque Nacional de Amboseli nos muestra su principal joya, el elefante. Esto ocurre en Kenia. Sin embargo, justo en la frontera con Tanzania ocurre esto otro. Este país emite cada año algunas licencias de caza de trofeos a cazadores, mientras que Kenia obtiene todos sus ingresos de los safaris en la vida silvestre. Tenemos que buscar un equilibrio entre la caza de trofeos y la conservación. No se debería permitir la caza en las fronteras con Kenia. Dos maneras de gestionar las manadas de elefantes que en ocasiones chocan de frente. Kenia acaba de pedir a Tanzania que restrinja las licencias para cazadores después de que este país registrara la muerte de varios ejemplares en la frontera. Estos colmillos son muy valiosos, pero es cierto que también hay valor en los que quieren ver a los elefantes vivos.
Tanzania cobra una tarifa de entre 10.000 y 20.000 dólares por una licencia para cazar. El turismo, por otra parte, es una de las principales fuentes de divisas para Kenia y el sector emplea a millones de personas directa e indirectamente. El arte callejero inunda la capital de Emiratos Árabes Unidos. Un grupo de artistas locales participa en un proyecto que busca embellecer las calles de la ciudad y fomentar la participación comunitaria. Las paradas de guaguas de Abu Dhabi se convierten en lienzos para plasmar el arte callejero. También son bienvenidos los muros de los centros comerciales. Cualquier pared del espacio público es candidata para acoger una combinación de pinturas que llene las calles de mensajes a color. Este mural refleja la herencia de los Emiratos a través de la mujer que lleva un cordero y que fue el pilar del pueblo emiratí, dice este vecino. Abu Dhabi Canvas was inspired by the fact that art is very important for community. Abu Dhabi Canvas se inspiró en el hecho de que el arte es muy importante para las comunidades. Hay estudios que demuestran el valor y los beneficios del arte integrado en las distintas áreas, dice la portavoz de la entidad promotora del proyecto. La iniciativa busca fomentar el talento local y la implicación de la ciudadanía con su entorno. Lo que más me gusta de la pintura es que estimula la interacción de las personas, dice esta artista, que permite aportaciones de otros a su obra. Ves un dibujo en una pared grande y sientes que hay belleza en tu vida, ese es mi objetivo, dice este otro artista. En total han dedicado 800 horas a dejar su huella por todo Abu Dhabi. Hoy terminamos con todo un espectáculo floral, el de las azaleas en Billi, en la provincia de Guinzhou, que está en el suroeste de China. La floración de las azaleas marca el comienzo de la estación más colorida del año. Un atractivo turístico, además, que atrae a miles de visitantes a través de los cientos de kilómetros cubiertos de flores de esta región. Con esta imagen nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias.